escuchas el nombre de Jesús, ¿qué te viene a la mente? ¿Piensas en una cierta religión o en un buen maestro? ¿O quizás piensas en el cuadro de la última cena? ¿O de un cierto predicador que hayas escuchado? Es fácil para todos imaginarnos a Jesús a nuestra manera, pero ¿ese Jesús que tenemos en nuestra mente es el Jesús verdadero? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, bienvenidos a la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot y estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti, que es un teólogo, genio, maestro. Teoloco, dice mi esposa. Me llama el teoloco, no teólogo. Teólogo, ha sido un mentor a mi vida también y un buen amigo. ¿Cómo estás, Amén. Doc? Bien, aquí con muchas ganas de empezar este texto porque otra vez tenemos un texto bíblico, ¿verdad? Que es muy directo en realidad, ¿verdad? Es, creo, muy fácil de entender, pero también profundo al mismo tiempo. Y si quieres, voy a leerlo. Estamos mirando el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y vamos a mirar los versos del 16 al 20. Marcos 1, del 16 al 20. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento, y algunas traducciones dicen al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Otra vez son 4 versos sencillitos, pero las implicaciones creo que son muchas, de verdad que sí. Yo no sé dónde quieres empezar, Elliot. Tú manda. Tú eres el capitán de este barco. No, pues, como dices, es algo bastante directo, pero que tiene connotaciones bastante profundas. Lo que yo estuve investigando y leyendo esta semana, preparando para el episodio, era lo que significaba ser un pescador en ese tiempo, en ese contexto, alrededor de Galilea. Porque, pues yo no sé usted, pero yo en mi contexto, un pescador es alguien que lo hace porque tiene bastante tiempo libre y es como un deporte, ¿no? Salen a pescar y a pensar y con su... Ahí, se tardan tiempo, a veces van con amigos para platicar o a leer, pero en ese tiempo era muy diferente, era parte de la economía fuerte ¿Sí? ahí en Galilea, dependían mucho de los pescadores y de la pesca, y era parte también de lo que hacía buenos negocios. Ganaban Sí. bastante dinero. Entonces, cuando me puse a leer, vi que eran más como hombres de negocio que nada. No eran gente que nada Sí. más salían a pescar para divertirse. Y de hecho ganaban bastante buen dinero y había como una cierto orden en cuanto a esta Ajá. estructura de negocio, primero estaban los proveedores que proveían las redes, la madera para los barcos, todas esas cosas que necesitan los pescadores, que yo no sé. Después de los proveedores estaba la familia de pescadores, que era su negocio. Y esta familia de pescadores se pasaba este negocio a sus hijos y a sus hijos. Y arriba de ellos estaba el sindicato, que ellos tenían que responder al sindicato, y después estaban los recolectores, los que recolectaban los impuestos, y después estaban los jefes de los recolectores de impuestos, y después estaba Herodes, hasta arriba, y ahí va el dinero, ¿no? Entonces, poniendo eso en contexto, yo creo que cuando llega Jesús y de repente les dice, síganme, esto no estaban solamente dejando un pasatiempo que tenían, sino que estaban dejando su profesión, su dinero, su familia y todas estas responsabilidades que ellos tenían de darle dinero al sindicato y todos estos compromisos que tenían, todo por una promesa que estaba ahora dando un rabino.
¿no? Sí. Y eso era algo inusual, ¿no? Que sucediera. Sí, era inusual porque generalmente el alumno, para decirlo de una manera, era el que buscaba el rabino o el rabí. Pero sin embargo, aquí vemos totalmente lo opuesto. Es Jesús que los llama a ellos, ¿verdad? Y la frase ahí, pescadores de hombres, ¿verdad? Digo esto porque hay algunas personas que pueden decir, ¿por qué hombres y las mujeres, etcétera? En realidad, la palabra en el original antropos puede significar hombre y mujer, es inclusivo. Y entonces aquí está en plural. Entonces, me encanta el juego con palabras que usa Jesús aquí, la metáfora, para decirlo de una manera. Aquí tenemos a pescadores profesionales, ¿verdad? Es su oficio, es lo que ellos hacen, es lo que han hecho la familia también, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces Jesús le dice, mira, claro, el texto bíblico no lo dice literalmente así, pero más o menos es como casi un juego de palabras. Jesús, mira, ustedes están pescando ahí por peces, pero yo voy a dejarle a ustedes que sean pescadores de hombres. E igual, claro, no entendemos, digo, no sabemos la reacción inicialmente o las caras que pusieron. Me imagino puede ser Simón o los hijos de Zebedeo, pescadores de hombre. ¿Qué? ¿Este hombre está loco? Puede ser. Claro, estoy inventando un poquito aquí, ¿verdad? Santa imaginación. Pero sin embargo, vemos como Jesús le explica un poquito, ¿verdad? Lo que significa esto si miramos los versos anteriores, ¿verdad? Porque en el verso 14 y 15 dice, ¿verdad? Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y el versículo 15 creo que es muy importante y clave, que nos ayuda a entender esto un poco. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. E inmediatamente después de esto es cuando Marcos nos escribe sobre, ¿verdad?, estos dos parejas de hermanos que dejan todo para seguir a Jesús. Entonces dejan todo para seguir a Jesús, pero ¿qué es lo que hacen? Y creo que podemos decir, predicar el versículo 15 es clave para entender. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Entonces, para ser esos pescadores de hombres, ¿verdad?, es predicar las buenas nuevas, es ser ese embajador, ese apóstol, ese enviado, y es lo que Jesús le llama a ellos, y lo encuentro muy fascinante todo eso, ¿verdad? Wow, eso que dice de que normalmente no era el rabino que buscaba a los discípulos, sino los discípulos que buscaban al rabino, eso es tan interesante porque, no sé, en mi mente, para yo entenderla, pienso en una escuela, en una universidad prestigiosa, ¿no? Muy, muy buena, que todos quieren entrar y aplican. Normalmente es el estudiante que está aplicando para poder entrar a esa universidad. Pero de repente, cuando hay un estudiante que es muy bueno, con dones excepcionales, puede esa universidad a veces ofrecerle una beca o invitarlo a aplicar a esa universidad. Pero lo interesante es de que estos no eran, no sé, los mejores estudiantes para ser rabinos. Estos eran pescadores, eran gente común, hombres de negocio, como aclaramos, pero también tampoco eran esto su enfoque, el poder ser un rabino. Y aquí viene Jesús a dar esa invitación, como dices, a esos que después serían llamados los apóstoles, aquellos que son enviados. Y poniendo eso en contexto, como usted puso el versículo 14-15 que va antes, de que el reino de Dios se ha acercado. Y poniendo eso en contexto de que si ya vino el reino, aquí está la invitación. ¿Quieres ser parte de este reino y proclamar este reino y extender este reino? ¿O quieres seguir quizá nada más construyendo tu propio reino como pescador y tu propio negocio? Y pues no sé cuánto tiempo tuvieron para decidir, si fue segundos o minutos o qué, pero que en un momento dejen todo, dejen sus redes, dejen a su familia. Es una imagen muy, muy fuerte que también yo creo que nos reta
¿cómo podríamos nosotros tener esa misma actitud, ese mismo corazón de poder estar dispuestos a dejar todo por seguir a Dios, ¿no? Porque esa invitación de poder ser enviados, ese llamado, es después extendido a todo creyente en Mateo 28, ¿no? De que ahora todos vengan a ser mis discípulos y vayan y hagan discípulos en nombre del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Entonces, eso también yo creo que es algo que me trae convicción a mi vida de que esa sea una decisión diaria. Porque ellos obviamente hicieron esa decisión en ese momento, pero... Ahora que mencionaste la Gran Comisión, también Marcos tiene, me lo traíste a la mente, su propia Gran Comisión en Marcos capítulo 16. Sí, su versión, exactamente. Entonces vamos a mirar un momentito Marcos capítulo 16 para ver un poquito, ¿verdad? Marcos capítulo 16. Aquí, verso 15 en adelante, ¿verdad? Y claro, hay algunos manuscritos de los más antiguos que no vienen estos versículos y hay otros que sí, pero no violan el mensaje de Marcos, ¿verdad? Pero si miramos Marcos 16, verso 15 en adelante, les dijo, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y, fíjate, predicaron por todas partes. Otra vez esta es como la gran comisión de Marcos y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Y entonces en ese sentido, Marcos tiene su gran comisión también, ¿verdad? Aquí. Y es fascinante ver cómo inicialmente llama a unos pescadores, personas que uno dice, pero mira, ellos no tienen estudios, no fueron al Harvard, ¿verdad? De las sinagogas, no fueron a Jerusalén, etcétera, etcétera, para estudiar con los grandes maestros. Sin embargo, Jesús le llama a ellos, ¿verdad? Y notamos, igual que Jesús llama a ellos, también nos llama a nosotros. Porque creo que hay una gran equivocación muchas veces que se piensa creyentes y seguidores de Jesús dicen, pues Dios no me ha llamado a mí a ser pastor o evangelista. Sin embargo, creo que todos tenemos un llamado de seguir a Jesús y claro, todo eso se entiende en el contexto en donde uno vive, en el llamado de Dios, pero todos tenemos un llamado, ¿verdad? A ser esos embajadores de reconciliación, como nos dice Pablo también. Y otra vez este texto te hace pensar mucho, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Verdad? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús como Él dice? No solamente ir para un viaje de vez en cuando con Jesús y para que todo el mundo sepa que yo andaba con Jesús, sino todo lo contrario. Sí, es fascinante, wow, ¿verdad? Entender eso. Sí, y obviamente ese es como un reflejo de la gran comisión, como dices, de Mateo. Para los que no saben, hay como un debate al final de Marcos 16, del verso 9 al verso 20, si eso estaba incluido en los manuscritos más antiguos o no. Pero es casi lo mismo que tenemos en Mateo, entonces no es nada controversial en ese sentido. Ese llamado que está a todos, ¿no? Y esas señales que Dios está contigo, que el Espíritu Santo está obrando a través de ti. Y va de la mano con eso, ¿no? De que si somos llamados a seguir a Jesús, esa es una decisión que tomamos diariamente. Yo creo que sería fácil a veces pensar en un momento donde decidimos entregar nuestra vida o en ese momento donde ellos dejaron las redes y lo siguieron. Pero cada día era una decisión de renovar ese compromiso, de vivir una vida fiel
y una vida de obediencia a Jesús, porque en cualquier momento ellos podían dejar de seguir a Jesús. Y vemos, por ejemplo, a Judas, que en un momento ya no quiso y lo traicionó, pero que nosotros como creyentes cada día debemos de dejar de soltarlas, decidir soltar de sus redes y seguir a Él. Y eso se ve diferente para cada persona, ¿no? Cada persona tiene un llamado y tiene capítulos en su vida y procesos en los cuales camina y se ven diferentes para cada persona. Yo pienso en mi papá, por ejemplo, que en tiempos de su vida fue pastor. Después me acuerdo que trabajaba en la construcción, manejaba camiones de entrega para compañías. Después fue pastor otra vez, después fue guardaespaldas, después fue pastor otra vez y maestro. Entonces, yo viendo eso, me acuerdo que mientras yo era niño, yo pude ver un ejemplo de un hombre siendo fiel a lo que Dios lo llamaba a hacer. Y eso no necesariamente se tiene que ver de una manera específica. Yo creo que tenemos en nuestra mente a veces con esta imagen de aquellos que sí entregaron todo y los que han tomado el llamado y los demás que no. Pero eso no es necesariamente la verdad. La verdad es que cualquiera con que tú estés dispuesto, Dios te puede usar, y eso se puede ver, no sé, de cualquier manera. Puede ser un contexto único para tu situación, ¿no? Es cierto, es cierto. Por eso digo, porque hay personas que usan como excusa, ¿verdad? Es que Dios no me ha llamado a ser pastor o evangelista, ¿verdad? O maestro de escuela dominical, etcétera, etcétera. Y claro, los dones de Dios y el llamado de Dios para cada uno de nosotros es tan diferente, tan distinto. Pero debemos de mantenernos y, como dijiste, ¿verdad? Como aquí vemos, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces eso no significa que inmediatamente, yo me recuerdo una vez hace años atrás en España, había un joven, ¿verdad?, que dice, no, Dios me ha llamado a mí. Qué bueno, ¿a qué te ha llamado? No, a seguirle a Él, ¿verdad? Y yo le dije, entonces qué bueno, ¿qué haces? No, dejarlo todo, me decía, ¿verdad? Era muy dramático este joven, ¿verdad? Era bien dramático. No, a dejarlo todo. Y yo, dejarlo todo. Sí. ¿Dónde vives? No, yo vivo con mi mamá. Ok. Entonces, ¿estás trabajando? No. Mi mamá me cuida y me da de todo, ¿verdad? Entonces, el llamado de él era vivir una vida cómoda a costa de otros, ¿verdad? Entonces, creo que el llamado es de seguir a Jesús. Y algunos están llamados para ser misioneros. Y ser misionero no es solamente ir a los países donde hay persecución, por ejemplo, o ir a una situación donde nunca han escuchado de Jesucristo o el Evangelio, sino puede ser aquí mismo en tu ciudad, en tu barrio, en tu escuela o tu trabajo. También Dios nos llama a ser esos enviados, esos embajadores de reconciliación, como nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que es muy importante que entendamos eso, que el llamado y cuál es para decirlo de una manera, cuál es la promesa de ser esos pescadores, de ser esas personas que tenemos buenas noticias en medio de las tragedias de la vida. Y otra vez quiero recordar a nuestros oyentes que porque uno sea un seguidor de Jesucristo no es que el mundo es color de rosa. Hay sufrimientos, hay momentos trágicos y cosas que le ocurren a los seguidores de Jesucristo también. No es que uno vive en una burbuja, ¿verdad?, donde nada me pasa a mí mal, sino todo lo contrario. Hay veces que uno al seguir a Jesús conlleva un gran sacrificio. Yo conozco personas en mis viajes, por ejemplo, en Medio Oriente, en algunos países donde se persigue a los cristianos, donde creyentes han sido expulsados de su familia, han sido expulsados del país o encarcelados también, ¿verdad? Entonces creo que lo importante en todo esto es ser fiel al llamado de Jesucristo, porque otra vez creemos que Jesucristo está vivo y Él sigue llamando a personas hoy en día, que no fue algo de hace 2000 años en el mar de Galilea, sino que continúa llamando personas a Él, ¿verdad? A servirle como rey, Él es rey, y a su reino, ¿verdad?
Amén. Yo, eso que dijiste me trajo bastante alivio y paz cuando yo estaba en el Instituto Bíblico de que, no sé, la mayoría que estudiaba ahí, yo creo que todos pensaban que en cuanto se iban a graduar iban a trabajar en ministerio completo, como lo llamamos nosotros, ¿no? De que iban a estar Sí, en una iglesia o en algún ministerio y la mayoría no es así. Cuando se gradúan del Instituto Bíblico, la mayoría se va a trabajar en un trabajo lo que llaman secular, que a mí no me gusta ese lenguaje porque se sí, a pierde mí eso de que estamos tampoco. hablando, ¿no? De que Mm, hay ciertos trabajos que son de ministerio y ciertos que no. El ministerio es lo que Dios hace a través de tu vida. Tu vida es tu ministerio. exactamente. Y entonces eso yo creo que llegar a esa conclusión y tener esa paz de Dios, donde tú me quieras enviar, aquí estoy. Y eso, si eso significa ser un pescador, si eso significa tener Sí, un negocio, gloria a Dios. Y tú eres luz donde sea que tú vayas. Y tú puedes ser las manos y los pies de Jesús para tu comunidad y los que te rodean. Pero al mismo tiempo, entendiendo esa realidad, pero del otro lado de la moneda, tampoco usar como excusa, no, yo no quiero eso de rendirme completamente, yo me enfoco en mi negocio, en mi llamado, en mi arte o lo que sea que yo es mi trabajo y eso lo dejo para los demás. Yo creo que tú también, del otro lado de la moneda, tú tienes que estar dispuesto, si Dios te llamara hoy, a vender mm, todo y entregar tu vida completamente en el sentido de que te vas como misionero a un lugar donde hay mm, persecución, ¿no? Una situación bien extrema, que tú estarías dispuesto. Y eso yo creo que exactamente. trae convicción, ¿no? A mi vida también. Estaría yo dispuesto si Dios me llamara ahorita a vender todo e irme a África o donde sea. Y, y yo creo que viviendo con las dos realidades en las dos manos. Uno, estar dispuesto a tomar cualquier decisión y rendir todo, aunque sea nuestra vida. Y del otro lado, entender que a veces no siempre se ve tan drástico, tan increíble, sino que a veces nada más estamos llamados a tener una vida de fidelidad diaria, obediencia diaria, y a veces se ve medio Exacto. aburrido, pero por ese medio tú aún puedes ser un pescador de hombres, de personas, ¿no? De que tú Exactamente. puedes ser alguien que ayuda a extender el reino de Dios. Y es el llamado para todos, Elliot. Estoy de acuerdo 100% contigo. Ese es el llamado para todos. Obedecer, seguir a Jesús y estar dispuesto, como aquí vemos, ¿verdad? Dice enseguida o inmediatamente, dejarlo todo, pues depende de cada uno, ¿verdad? Me recuerdo del joven rico que Ujú. platicamos hace un par de semanas atrás. Jesús no quería el dinero del joven, obviamente, pero sabía que era una atadura, para decirlo de una manera, algo que le impedía tener una relación con Jesús y de seguirle. Y entonces yo creo que el Señor muchas veces nos pide de dejar cosas, primeramente para el bienestar nuestro, ¿verdad? Ujú. Y también para seguirle a Él, porque como dice mi esposa, las recompensas del Señor no se pueden pagar jamás y son mucho más, van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y Dios sí lleva Así buenas es. cuentas, para decirlo de una cierta manera. Y es lo que Jesús está invitando, creo, hoy en día, a que le sigamos a Él, estemos dispuestos a decir, como tantas veces en la Biblia vemos, sí, Señor, heme aquí, ¿verdad? Como Amén. Isaías el profeta y tantos, ¿verdad? De seguir a Dios en nuestra vida, en nuestro entorno social. Eso no significa que todos vamos a ir al extrema, a la parte más extrema del mundo, ¿verdad? De aquí, sino es seguir a Dios, sea al cruzar la calle o sea al cruzar el mar, que seamos obedientes y fieles a ese llamado. Y otra vez Dios sigue llamando hoy en día. Bien dicho. Y esa es la invitación, ¿no? ¿Sí? Volver al Edén, a volver a ese propósito que tenemos como seres humanos de caminar con Dios para Él y, y que no hay mejor invitación que en este mundo. Yo Pues creo yo, que con eso podemos ya dejarlo todo, ¿verdad? Tenemos sí, bastante para reflexionar, para decirlo de esa manera, ¿verdad? definitivamente. Gracias, Doc. Pues yo creo que con eso Igualmente, Elio. concluimos esta pequeña serie de seguir a Jesús. A mí me ha gustado poder nomás tomar nuestro tiempo y platicar sobre estos pasajes y ver qué significa eso y cómo podemos vivirlo realmente como cristianos. Um,
lo que sigue, ahora vamos a empezar una serie en la cual yo estoy bien emocionado, que es, vamos a profundizar y vamos ahí a platicar bastante sobre el Evangelio de Juan. Exactamente. Y no solo estoy diciendo eso de que estoy bien emocionado como varios que fingen, realmente estoy emocionado. Eso va a ser una serie que va a tomar bastante tiempo, pero va a valer la pena, yo creo. Y bueno, eso ya lo vamos a empezar el próximo episodio. Entonces nos vemos, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Amén. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.